En este video vamos a abordar el tema de serie aritmética. Una serie aritmética se obtiene de la suma de los términos de una sucesión aritmética. Ya habíamos visto que una sucesión aritmética es una secuencia de números que se rigen bajo la ley de que cada término nuevo surge de sumar una diferencia o una cantidad constante al término anterior. Entonces ahora la serie numérica me va a indicar el valor o el resultado de sumar todos esos términos de una sucesión aritmética. Por ejemplo, si tengo la sucesión aritmética 1, 13, 25 y 37, la serie aritmética sería el resultado de sumar 1 más 13 más 25 más 37. Tengo mi sucesión y tengo mi serie. La suma de la serie la vamos a identificar con el símbolo S subíndice n y se va a obtener aplicando la siguiente fórmula. S subíndice n va a ser igual a subíndice 1 más a subíndice n sobre 2 por n, en donde ya sé que ese subíndice n es el valor o el resultado de la suma de los términos de la sucesión. A subíndice 1 es el primer término, a subíndice n es el último término del cual quiero sumar y n es la posición o el total de números que voy a sumar. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, sea la serie 7 más 13 más 19 más 25 y más 31, obtén su suma. Para ello, primero, si quiero aplicar esta fórmula, necesito identificar si es una serie aritmética, o sea, si estos números pertenecen a una sucesión aritmética. ¿Cómo sé si es una sucesión aritmética o no? Pues tengo que calcular la diferencia entre dos de estos números y ver si esa diferencia es constante. Por ejemplo, 19 menos 13 es igual a 6. Entonces tengo que ver si realmente esa diferencia de 6 es constante entre estos términos. 7 más 6, 13. 13 más 6, 19. 19 más 6, 25 y 25 más 6, 31. Entonces, sí es aritmética, sí puedo aplicar la fórmula. En este caso me quedaría la suma de ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4. La suma de 5 términos va a ser igual a subíndice 1, que es el primer término, 7 más a subíndice n, que en este caso es el término 5, 31, entre 2 por la cantidad de números, que es 5. Ahora sí, vamos a hacer las operaciones. 31 más 7, 38 entre 2 por 5. 38 entre 2 o 38 medios es 19 por 5. 19 por 5 es 95. Esta fórmula de la serie numérica me indica que la suma de estos términos es 95. Ahora, si alguien no me cree, pues lo podemos hacer realizando la suma de término por término. 7 más 13 es 20. 20 más 19, 39. 39 más 25, 64. Y 64 más 31 da 95. Entonces, ya ven, esta es una manera más sencilla de sumar términos que pertenecen a una serie aritmética sin necesidad de sumar uno por uno. Hay ocasiones en las que ni siquiera tenemos todos los términos o todos los sumandos. Entonces, ¿de qué manera puedo yo saber cuál es el valor de la suma de los términos? Pues tengo que ir jugando y trabajando con las fórmulas que ya tenemos. Esta fórmula que tenemos aquí de la suma de los términos de una serie aritmética la van a agregar a su formulario. Entonces, hasta este momento ya tendríamos dos fórmulas en nuestro formulario. La del término general de la sucesión aritmética y la de la suma de los términos de una serie aritmética. Vamos a ver otro ejemplo.
Este otro ejemplo nos dice, determina la suma de la serie 2 más 7 más 12 más 17 más. Ahí tengo varios números, no sé cuántos ni sé cuáles. Y terminamos en 52. Tenemos esta fórmula y aquí al ladito voy a poner la otra fórmula que tenemos. La de A subíndice n es igual a A subíndice 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Por qué anoté también esta fórmula? Porque ambas tienen relación, ambas nos hablan de que se aplican en una sucesión aritmética. Entonces las tengo a la mano porque hay ocasiones en las que las voy a necesitar. Me dice que determine la suma. ¿Cuántos términos son? No sé. Entonces, para empezar, no sé cuánto vale n. Esto es igual a A subíndice 1. A subíndice 1 es 2. A subíndice n, o sea, el último término, es 52. Y todo esto entre 2. Pero tampoco sé cuánto vale n, o sea, no sé cuántos números hay porque aquí me marca que puede haber 1, puede haber 2, puede haber 100. No lo sé y no quiero investigar. Entonces, de esta manera, tengo que pensar, ¿cómo puedo saber cuánto vale n? O sea, cuántos números hay entre el 2 y el 52 en la sucesión sin necesidad de escribir toda mi serie. Pues para eso vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar la fórmula de A subíndice n es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. A subíndice n, ¿cuál es mi último término? 52. Voy a sustituir. El primer término de mi sucesión es 2. Más n no sé cuánto vale, pero sí puedo saber cuánto vale la diferencia. Vamos a checar cuánto valdría aquí la diferencia. Entonces, a uno de los términos le resto el anterior. Mi diferencia sería 5. 2 más 5, 7, más 5, 12, más 5, 17, y así hasta llegar al 52. Y vean, puedo aplicar la fórmula y en estas fórmulas que tenemos no necesariamente el valor que me falte es el primero. Con que tenga los otros, cualquiera que me falte ya nada más puedo despejar. Como en este caso, el que necesito despejar es a n-1. Perdón, aquí me faltó. La diferencia sería 5. Ahora sí, vamos a hacer las operaciones. La voy a ir haciendo acá. 52 es igual a 2 más, este 5 va a multiplicar a la n y va a multiplicar al 1. Entonces quedaría de esta manera. 2 más 5 por n, 5n menos 1 por 5, 5. Esto sería igual a 52. 2 menos 5 quedaría igual a 5n menos 3. Ahora, este menos 3 lo paso o lo despejo, sería 52 más 3 es igual a 5n. 55 es igual a 5n y entonces n sería igual a 55 entre 5, que es 11. Quiere decir que el 52 es el término número 11. Ahora sí, puedo poner 2 más 52 entre 2 por 11. Un error que le puede ocurrir a muchos es que a veces dicen, hay un 2 en numerador y denominador, y entonces simplifico. No, se simplifica cuando los dos están multiplicando. En este caso, el 2 del numerador está sumando, entonces no puedo simplificar. Solamente simplifico cuando estoy multiplicando. Entonces, así se queda 2 más 52, 54 entre 2 por 11. 54 entre 2 es 27. 27 por 11
Entonces me quedaría que la suma de los 11 números sería igual 270 más 27, 297. Ese es el valor de sumar estos primeros 11 términos de la serie que empieza en 2 y se le va sumando 5 unidades. Si alguien quiere comprobarlo, entonces anote todos los términos de la serie hasta llegar a 52 y haga la suma de número por número. Ojo, aquí como son 11 tal vez no les cueste, pero ya cuando trabajemos con cantidades más grandes de términos, pues no resulta conveniente anotar todos y ir sumando uno por uno. Nos podemos ahorrar esfuerzo con estas fórmulas. Vamos a abordar otro ejemplo. Dice, calcula el sexto término. Bueno, a ver, denme un momento. Vamos a hacer algo para que este ejemplo lo podamos hacer. Ahora sí. A ver, denme un momento. Vamos a pasar esto arriba. Y ya, ahora sí. Dice, calcula el sexto término de la sucesión aritmética. Si el primer término es 2 y la suma de los primeros 6 términos es 57. ¿Qué valores tengo? Me dice que tengo que calcular el valor del sexto término. Esta es mi incógnita. No me dan la sucesión ni la serie, nada más me dan algunas pistas. Dice que es una sucesión aritmética, que el primer término es 2, entonces A subíndice 1 es 2, y la suma de los primeros 6 términos es 57. Vamos a sustituir en esta fórmula a ver si esta fórmula nos sirve. La suma es 57. ¿Conozco el primer término? Sí, sí conozco el primer término. Es 2. Conozco el último término, que es el término 6. No lo conozco. ¿Conozco cuántos términos hay ahí? Sí, me dice que son 6 términos, entonces son 6 términos. Sí puedo seguir. ¿Cómo sé que sí puedo seguir? Porque en toda mi ecuación solamente tengo una variable que es A subíndice 6. Entonces voy haciendo las operaciones y después simplifico y ya, perdón, y después ya nada más voy despejando para que quede solo mi variable y pueda saber cuál es su valor. Voy a hacer las operaciones. Este 6 es como si fuera 6 sobre 1, entonces puedo multiplicar el 6 y el 1, el 6 por todo el numerador y el 1 por todo el denominador. Me quedaría 57 es igual a 6 por 2, 12 más 6 por A6, 6A subíndice 6, entre 1 por 2, 2. Este 2 que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando al 57, me quedaría 57 por 2. Bueno, voy a utilizar paréntesis, porque luego se confunden y como no se ve bien, piensan que es suma. 57 por 2 es igual a 12 más 6A subíndice 6. 57 por 2 es 114, es igual a 12 más 6A subíndice 6. Este 12 que está sumando pasa restando, o es lo mismo, de ambos lados resto 12. 12 es igual a 6A subíndice 6. Y 114 menos 12, 102 es igual a 6. A 6, este 6 que está multiplicando pasa dividiendo y me quedaría A subíndice 6 es igual a 102 entre 6, que es igual a 17.
Entonces, el valor del término 6 para que la sucesión o la suma de los primeros 6 términos de la sucesión dé 57 es 17. Ese es el valor del sexto término de esa sucesión aritmética. Y vean que no necesité saber diferencia o tener todos los números. Los puedo calcular de esta manera. Esta fórmula la puedo aplicar no solamente cuando quiero calcular la suma, sino cuando conozco la suma y quiero calcular alguno de los otros términos, sea el término 1, el término n o el valor de n. Imagino que ya quedó claro cómo vamos a estar aplicando este tema de serie aritmética, cómo poder calcular o saber el resultado de la suma de varios términos sin tener que ir sumando uno por uno. Vamos a hacer un último ejemplo para que quede claro y no vayan a tener dudas cuando les toque a ustedes resolver la evaluación semanal o realizar sus ejercicios del cuaderno. Último ejemplo de serie aritmética. Nos dice, ¿cuál será el primer término de la sucesión aritmética cuyo quinto término es 36 y la diferencia es 4? Muy bien. El primer término es lo que me están preguntando, entonces no sé cuál es el primer término. Esa es mi incógnita. Ya sé que es una sucesión aritmética, entonces en eso no hay problema. Ya me doy por hecho que sí es sucesión aritmética. Me dice que el quinto término es 36 y que la diferencia es 4. Vamos a ver cómo calcular cuál sería el primer término. Si ocupo la fórmula de la suma, ahí me faltaría la suma y me faltaría n, entonces no. Pero tengo otra fórmula, la del término general. Voy a anotar aquí las dos fórmulas para que las tengamos a la vista porque las vamos a ocupar. El término general, como es sucesión aritmética, sí lo puedo aplicar. A subíndice 1 más n menos 1 por la diferencia. Y la suma de los términos es A1 más AN, perdón, aquí es más AN sobre 2 por n. Ahora sí, vean que de esta de aquí, de la primer fórmula, yo conozco ya el A subíndice 5, ya conozco este valor. A subíndice 1 es el que no conozco, pero ya conozco n porque sé que son 5 y conozco la diferencia. Entonces puedo aplicar esta fórmula que me dice que A subíndice n, en este caso A subíndice 1 que es 5, digo, perdón, A subíndice 5 que es 36 sería igual a A subíndice 1 más n, ¿cuánto vale n? 5 porque dice que son 5 términos, menos 1 por la diferencia. Ay, perdón. La diferencia también la conozco y es 4. 5 menos 1, 4. Entonces 36 va a ser igual a 1 más 4 por 4. 4 por 4 es 16, entonces 36 sería igual al primer término más 16. Este 16 lo paso restando. 36 menos 16 es igual a subíndice 1 y mi respuesta quedaría que A subíndice 1 es igual a 20. El primer término de esa sucesión aritmética es 20. Nos dice que de ahí le voy sumando 4, 4 hasta llegar a 36. Entonces, si alguien quiere hacerlo por curiosidad, lo puede hacer, no es necesario, pero podemos ya saber cómo quedaría nuestra serie. Nuestra serie dice que empieza del número 20. Después 24, después 28, después 32 y después 36. 1, 2, 3, 4, 5 términos. Ahora, ¿alguien tendrá la duda y cuánto sumarán los 5? Pues es lo que vamos a analizar.
pero no quiero saber la suma de los primeros 5. Eso ya lo sabemos hacer, nada más sustituiríamos aquí. Ahora nos dice, ya nos la cambiaron un poquito más, ya se complicó. Dice, ¿cuál será la suma entre el cuarto y el décimo término de esa sucesión? ¿Qué podríamos hacer? No hay ninguna fórmula que nos permita saber la suma de tal a tal valor de n, sino nada más de los primeros tantos. Entonces, si yo saco la suma de los primeros 10 y a esa suma de los 10 le resto los primeros 4, ya podría saber cuánto suman del 4 al 10. Entonces, cuando nos piden una suma que no va desde el primer término, tenemos que sumar las sumas del primero al cuarto, luego del primero al décimo, y a partir de ahí, la suma del primero al décimo, quitarle la suma del primero al cuarto. Le quitamos los primeros 4 para que nada más nos queden del cuarto al 10. Es lo que vamos a realizar nosotros. Queremos la suma entre el cuarto y el décimo término. Vamos a realizarlo para que veamos cómo funciona. Ahí sí, tengan cuidado, vamos a identificar cómo quedarían nuestras sumas. Empezaría con el valor, saber cuánto vale A4, porque a partir de ahí voy a iniciar. Entonces aplico la fórmula. A cuarta valdría, ¿cuánto vale A1? 20. Más 4 menos 1 por la diferencia que es 4. Voy a empezar del término 4 hasta el término 10, entonces tengo que saber cuál es el término 4. 20 más 3 por 4, 3 por 4, 12, entonces sería 20 más 12. Mi cuarto término es 32, de ahí va a iniciar mi suma del 32 hasta el décimo, entonces vamos a ver hasta qué número va a llegar mi suma. A subíndice 10, estoy aplicando esta fórmula que daría A subíndice 1, que es 20, más 10 menos 1 por 4. Esto es igual a 20 más 9 por 4, 9 por 4, 36. 20 más 36 es 56. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero calcular la suma de la sucesión aritmética que empieza en 32 y termina en 56. Entonces, voy a calcular la suma. ¿Cuántos términos son ahí? Son 6 términos del cuarto al décimo. Entonces, voy a calcular la suma. Del valor A1, que sería 32, porque de ahí voy a iniciar hasta 56 sobre 2. Y ya nada más, ahí no van a ser 10 términos. Empiezo en el término 10, pero le voy a quitar los primeros 4. Entonces ya no van a ser 10 términos, van a ser ¿cuántos? 6 términos. Quedaría igual 32 más 56. 88. Entre 2, 10 menos 4, 6. Quedaría 44 por 6. 44 por 6 da 264. Y ese sería el resultado de sumar los términos desde el 32 hasta el 56 de la serie que va de 4 en 4. Hasta ahí vamos a llegar con el tema de series aritméticas. Por favor, revisen si tienen alguna duda, ya saben que me pueden contactar.